Hablar de la relación entre Biblia y catequesis en este espacio, en esta breve reflexión, no sería hacer un diagnóstico, ni siquiera hacer propuestas. Cada comunidad, cada región debe hacer sus propias evaluaciones y sus propias discusiones sobre este tema. El interés y lo interesante quizás de esta presencia o de esta participación es dar algunas ideas, alguna reflexión sobre esta relación que hay o que debe haber entre Biblia y catequesis. Frecuentemente la relación se da entre Biblia y catequesis casi como debiera darse entre Biblia y evangelización, si bien no se identifican ni deben identificarse, pertenecen a la tradición y la transmisión de la palabra de Dios y del mensaje de salvación en este mundo y en este tiempo. Nosotros arrancamos desde una novedad que es que Cristo resucitó y desde allí vendrá todo el proceso evangelizador a lo largo de los siglos. Una cosa desde la cual partimos para tener en cuenta esta relación entre palabra de Dios y catequesis es que los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, no contaban con los textos que nosotros tenemos hoy, en el caso concreto, del Segundo Testamento o Nuevo Testamento. Ni siquiera contaban con manuales de catequesis ni los textos del Primer Testamento de una manera fácil. Se transmitía de modo oral y en caso del texto, del relato del Nuevo Testamento, eran más bien transmisiones orales, reflexiones en vivo de lo que ellos mismos experimentaban, vivían y pensaban. Nosotros nos vamos a detener aquí en tres momentos o en tres situaciones que aparecen como relatos de alguna manera emblemáticos en lo que hace al proceso catequístico. En primer lugar, el relato de los peregrinos de Emaús, en Lucas 24, 13, 35. En segundo lugar, el relato de la evangelización de Felipe al etíope, en Hechos 8, 26 al 40. En tercer lugar, el relato del bautismo de Pablo en Damasco a través de Ananías, en Hechos 9, 10, 18. No vamos a leer los textos porque es demasiado abundante y demasiado extenso, pero sí los conocemos y los hemos usado infinidad de veces en nuestro proceso catequístico. Estos tres relatos o tres sucesos tienen algunos elementos en común. En primer lugar, hay una intervención de alguien, algún mediador, que viene a buscar algo que están buscando justamente otras personas. Es decir, hay un proceso de encuentro y de búsquedas. Tanto los peregrinos de Emaús como Pablo, en el proceso del bautismo, como el etíope, están en una búsqueda de algo que supere el conflicto que ellos están viviendo, o la desesperanza, o la violencia de parte de Pablo, o el interrogante religioso de parte del etíope. Es decir, en todos estos casos hay una situación de búsqueda y de inquietud. Cualquiera de estos tres casos mostraría que estos personajes están inquietos en una búsqueda de una resolución de algún conflicto. En los tres casos hay un mediador que interviene. En los tres casos el mediador irrumpe enviado por Dios, o irrumpe de un modo intempestivo y hasta atrevido en la situación de estos personajes. Pero lo que marca precisamente la relación entre estos tres es la presencia de la relectura, reinterpretación de la palabra de Dios. En el caso de Jesús, les habla, les relata, les explica justamente una palabra que se aplica a sí mismo. Jesús es capaz de decir que esto que se hablaba en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, se refiere a Él. Y ellos terminan con la pregunta: ¿no ardía acaso nuestros corazones cuando nos hablaba? Jesús responde desde la palabra de Dios, actualizando esa palabra de Dios, aplicándosela a sí mismo. En el caso de Felipe hace algo muy similar. Interviene ante el etíope y le explica ese texto de Isaías. Ananías responde a la búsqueda de un fariseo con una palabra de Dios fija, estructurada, prácticamente muerta en su momento, para darle la novedad del bautismo y del Espíritu Santo. ¿Qué queremos apuntar a esto? ¿Hacia dónde vamos yendo con todo esto? Simplemente a decir que en cualquiera de los casos hay una búsqueda de una actualización de la palabra de Dios,
una búsqueda de una palabra de Dios que intenta renovarse y renovar la vida de estos sujetos. En el proceso catequístico la situación es bastante similar. No es la presentación bíblica una simple transmisión de contenidos aislados del sujeto. No es tampoco un copiar texto para aplicarlo a una clase bíblica o una clase catequística. En cualquiera de estos casos, estos sujetos lo que hicieron fue reflexionar, repensar y actualizar. Ese quizás es el desafío de siempre de la catequesis. Repensar los textos bíblicos para encontrarles y darles un nuevo sentido. Seguir repitiendo lo que otros dijeron, seguir repitiendo lo que uno escuchó, seguir repitiendo lo que otro dijo, entonces no sería precisamente catequesis. En el catequista lo que se da es una inquietud respondiendo a la inquietud del destinatario. Estos sujetos estaban inquietos. Jesús, Ananías y Felipe también estaban inquietos. Ahora, esta búsqueda de reflexión de la palabra de Dios, esta búsqueda de la novedad de la palabra de Dios, se hace desde un clima, desde un ambiente, desde un espacio de espiritualidad también inquieta y crítica. Es el espíritu que críticamente interviene para que uno también críticamente reflexione, piense y elabore esta reflexión hacia el destinatario. Por último, algo que también muchas veces hemos visto, el amor y el cuidado y el respeto al destinatario. Tanto Jesús como Ananías, como Felipe, respetaron los tiempos. Eso ya es parte del proceso catequístico que cada catequista sabrá cómo seguirlo y cómo elaborarlo. Lo que a nosotros nos interesa ver en este breve, en este pequeño espacio, es redescubrir la necesidad de que el catequista pueda formarse, reflexionar, interrogarse sobre la palabra de Dios. Si hay una repetición de esa palabra, entonces no sería plenamente evangelización, sería la transmisión de datos, de frases, de citas, de ideas estériles y repetidas, de fórmulas o formulaciones que quedan aisladas. En cambio, cuando la palabra se hace carne, es decir, cuando se encarna esa palabra en el destinatario, esa palabra es renovadora y dadora de vida. Por eso es el riesgo. El catequista no puede seguir repitiendo los mismos textos bíblicos de la misma manera, sino que debe arriesgarse, aventurarse a dar una actualización, como la misma Iglesia lo pide. Actualizar el mensaje significa arriesgarse a pensar que la palabra pueda decir algo nuevo y pueda hacer algo diferente a lo que siempre se dijo, pueda decir algo que genere una situación nueva en el destinatario. El miedo de repetir siempre lo mismo nos ubica a nosotros como aquella parábola de los talentos, donde uno de ellos enterró la monedita porque el Señor era exigente. Si sabemos que el Señor es exigente, pues pongamos en riesgo esta palabra que nosotros tenemos que transmitir. Riesgo de predicación, riesgo de reflexión, riesgo de espiritualidad. La catequesis se transforma entonces en una aventura y se transforma entonces en un proceso de riesgo de verdad. Pongámonos en todo esto porque este riesgo no lo vivimos solos, este riesgo lo vivimos en la iglesia, en la comunidad y obviamente también asistido por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos está inspirando, movilizando y enviando. Los destinatarios van a recibir entonces una palabra viva y no un contenido aislado de sus vidas.